Pues miren qué bonito está el hotel donde me estoy quedando. Las habitaciones cuestan 20,000 cefas, pero bueno, pues al vagabundo del mundo no le da para pagar eso, así que dan permiso de acampar. Aquí estoy durmiendo, aquí estoy acampando en uno de los pórticos, reponiéndome. Finalmente, después de 6 días y 360 kilómetros, pues estoy en la ciudad de Dolisie, en la tercera ciudad más grande del Congo. Para llegar aquí tuve que recorrer 360 kilómetros desde la ciudad de Mouila, en Gabón. De estos 360 kilómetros, 222 fueron en tierra, estuvieron muy pesados. Atravesar esta frontera fue un gran reto, un gran desafío. No hay grandes puntos de abastecimiento, tuve que estar tomando agua de los pozos. Buenos días, gente. Estoy saliendo de esta bonita localidad muy tranquila. Tuve mucha suerte de que el jefe de la aldea fuera súper amable. Wow, me sentí como en casa. Me ofreció una cama con mosquitero, una cubeta para lavarme, cosas que valen oro aquí en África. Le invité una cerveza, conversamos un poquito. Así que bueno, pues hoy me esperan unos 70 kilómetros otra vez. No se puede avanzar mucho, pues es tierra. En fin, pues aquí poquito a poco avanzando por el Congo. Y como les contaba en el video anterior, en esta etapa del viaje estoy recorriendo 250 kilómetros de un camino bastante complicado desde la frontera de Gabón hacia la República del Congo. Y me dirijo a la ciudad de Dolisie, la tercera localidad más grande del Congo. Pues me paré a comer aquí al lado del camino, en esta localidad, y en todas partes de África fríen una bolita de harina en aceite. Le ponen un poco de azúcar y bueno, pues es una bomba calórica. Harina, aceite y azúcar. Bonjour. Y miren qué bonitos están estos banquitos, los fabrican aquí como con, no sé, mimbre, con una raíz. Están súper bonitos, como me dan ganas de llevarme uno o dos, pero no tengo espacio. En fin, pues a seguir ruta hacia el sur, muy contento. En la mañana le puse aire a los neumáticos porque estaban bajos, pero vengo rebotando muchísimo, así que le voy a quitar un poco de presión de aire. Con la presión más baja en los neumáticos, el mismo aire amortigua un poco y se sienten menos las piedras. Me sorprende el tamaño de la carretera, está súper ancha. Hace 2 días era un camino muy angosto, sigue habiendo muchos baches, está menos difícil que los primeros días. Llevo algo así como 200 kilómetros en tierra, siento la fatiga en el cuerpo, ya quiero pagar un hotel para descansar apropiadamente. Bonjour. Y como llevo varios días acampando en pueblitos, en casas del jefe de la villa, todas estas localidades no hay electricidad, así que mis 2 power bank ya están casi vacías, y si bien tengo la celda solar, pues también ha estado nublado. Así que pronto me voy a quedar sin power bank, pronto van a morir las baterías de la GoPro, el celular. Se está poniendo interesante la situación. Bonjour. Toda la población saludando al turista. Un forastero siempre es señal de emoción. Como es domingo, pues unos se fueron a misa y otros se reunieron a tomar. Y así voy poco a poco, pasito a pasito al sur. Pues vine aquí con el maestro vulcanizador. Se abrió de aquí, el neumático se abrió. Quiero ver si hace un arreglo. Vamos a ver qué puede hacer. Terrible. Supongo que por traer las llantas bajas se rajó de una parte. El peso de la bicicleta, mi peso y la poca presión de aire, pues se rajó la llanta nueva. Me da mucha rabia. Eres el jefe. Y el maestro pues sí lo solucionó bien, pero ahora quedó un chipote vagabundo, un chipote. Solucionó el problema, pero me generó otro. Voy brincando cada que gira la llanta. Pac, pac, pac. Quedó con un chipote. Qué rabia que es la llanta nueva. Tengo que pensar en otra solución.
Miren nada más, qué bonito escenario, qué bonitas están las montañas aquí en el sur del Congo. Ha cambiado la vegetación, casi no hay tanta selva. Ahorita cerca del camino están estas hermosas montañas, están cubiertas como de maleza. Y bueno, pues solo les quería enseñar este bonito escenario. Y bueno, después de 62 kilómetros de un camino no tan complicado y de haber pasado este lugar que se llama Montes de la Luna, he llegado a la localidad de Mila Mila. Pregunto dónde puedo comer y también dónde puedo pasar la noche. Y me dicen que para comer es posible en el mercado y para dormir en la casa del jefe del pueblo. Pues por 1000 francos sirven arroz, frijoles y pollo. Así que buen provecho. Buenos días, gente. Aquí se quedó a dormir el vagabundo del mundo en la casa del jefe del pueblo. Merci beaucoup, chief. Ya me invitó unas toronjas. Allá se ve la bandera. La bandera significa que es la casa del jefe del pueblo. Esta es su casa. Ahí está el vagabundo del mundo. Merci beaucoup. Pues el jefe aquí tiene tabaco. Siembra su tabaco para luego venderlo. Acá al fondo está la letrina. Es curioso que no tiene puertas. Pero bueno, este es su plantío de tabaco. Bon, chief. Merci beaucoup. Merci beaucoup por la hospitalidad. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, maman? Ça, c'est le beignet. Bonjour. Bonjour. ¿Salado o sucre? Sucre. ¿C'est combien? 50. 50. Oui. Dame dos. Bien. Bueno, pues ahora sí puedo ver el pavimento. Supongo que ahora sí ya se acabó el camino de tierra. Estaba viendo el mapa, han sido 222 kilómetros de pura tierra. Ha estado muy interesante, muy fuerte. 222 kilómetros de tierra, de gravel, como 100 muy difíciles. Llevo 6 días en travesía, una travesía espectacular. Me faltan como 55 kilómetros a la ciudad de Dolisie. Una travesía donde todas las personas piden cosas. Dame un bolígrafo, dame tu bicicleta, dame un teléfono. Necesito reponerme. Las tarjetas de las cámaras están casi llenas. Las baterías están casi vacías. Todo el power bank. Necesito esquina. Necesito entrar a pits. Necesito reponerme para continuar esta travesía por África. En fin, pues muy contento de estar haciendo esta travesía por África. Pues venden pollo y pescado. Andan las motos vendiendo alimentos frescos. Bueno, no sé si frescos, pero pollo y pescado. Bueno, pues hace 2 meses les contaba que se me había roto el cable de los cambios traseros. Bueno, pues ahora está por romperse el de los cambios delanteros. Esta es la palanca de los cambios delanteros. Aquí ya se ve el cable roto, está próximo a romperse. Espero me dé tiempo de llegar a Dolisie. Y pues no es de extrañar, pues miren nada más la cantidad de lodo. Aquí están los cambios delanteros. Miren cómo está lleno de lodo. El cable está trabajando de más, está lleno de lodo. Pues como se puede apreciar, el pavimento está recién puesto, está nuevecito. No deja de sorprenderme el pavimento en comparación a los últimos 200 kilómetros de tierra. Está espectacular, hay un arcén como de 1,5 metros, está anchísimo. Está nublado, está muy agradable para rodar. El termómetro marca 26 grados centígrados. No se siente tanta humedad. Estoy a 50 kilómetros de acabar esta etapa. Así que poco a poco aquí va el vagabundo del mundo. Pues estoy rodeado de puros nubarrones. ¡Auxilio! ¡Estoy rodeado! Pues me vengo salvando de las tormentas. Allá atrás hay una, acá atrás hay otra. A mi derecha hay un tormentón. Estas gotas que me están cayendo solo es como el remanente. Espero me deje llegar a Dolisie. Pero África Central es maravillosa.
Estoy escapando de la lluvia. Ahí viene atrás de mí la tormenta. Que alguien ponga un paraguas. Me quiero mojar, está bien fuerte la tormenta. Me voy a regresar a unas casas que vi para esperar que pase la tormenta. Se ve que viene fuertísima la tormenta. Pues ya está pasando la lluvia. Me dieron permiso de poner mi bicicleta bajo el techo. ¿Cómo tu t'appelles? Destin. Destin. ¿Y tú, mamá? Maman Colette. Maman Colette, merci beaucoup pour la pluie. Le temps que tu t'es reposé avec nous. Oui, je continue todo ici. Ah, Merci beaucoup. de rien. Pues aquí en el Congo hay unos letreros que estos animales son intocables, como el chimpancé, el gorila, el mandril, el single colobes, el pangolín, el elefante, la pantera, el perico gris, el cocodrilo y las tortugas. Son intocables, no se pueden comer, pero bueno, la realidad es otra. Durante el camino vi varios lugares de puntos de venta de estos animales. Pero bueno, pues al menos se hace el esfuerzo. Pues un poco de cariño a la bicicleta. Después de 360 kilómetros, una lavada a la bicicleta. Bueno, pues hay placeres momentáneos de tener la bicicleta limpia. Después de 6 días de lodo, de 360 kilómetros, la bicicleta está limpia. Gracias, Congo. Estoy bastante cansado. Estos 360 kilómetros me demandaron muchísima fuerza. De los neumáticos se abrieron de un lado. Tengo que encontrar cómo repararlas. Me da mucha rabia porque uno de esos neumáticos es nuevo. Así que estando en una ciudad grande, aprovecho para ir a la única tienda de bicicletas, que en realidad es de motos con algunas piezas de bicicleta. Obviamente no tienen la medida de mis neumáticos, pero el dueño de la tienda me manda con el zapatero de la esquina. Así que toca utilizar las manos mágicas de los africanos una vez más, y con una destreza impresionante arregla mis llantas. Vamos a ver cuántos kilómetros podré recorrer con este remiendo. Y de paso observo cómo viene la gente de la costa a vender sus productos. En este caso el pescado seco, que supongo ya está salado. Fueron 360 kilómetros en el mapa, pero el cuerpo me dice que fueron como 600. Fue mucho más duro. Hice etapas de 50 kilómetros, 60, porque no daba más la fuerza, el tiempo. Así que pues, tuve que empujar muchísimas veces la bicicleta. Me tuve que meter al lodo hasta las rodillas. Una ruta muy demandante, muy interesante. La última vez que hice una ruta tan fuerte fue de Nigeria hacia Camerún, 155 kilómetros. Y esta ocasión fueron 222 kilómetros de pura tierra. Bueno, pues ayer le tocó limpieza a la bicicleta y hoy le tocó limpieza a la ropa del vagabundo. También rompí el cable del chicote, el cable que va de los cambios delanteros se rompió. Bueno, pues ya salió una parte del cable roto. Muy bien, aquí ya pasó, ahora para arriba. Y ahora ajustar los cambios delanteros. Me acabé 4 balatas. ¿Cómo tu t'appelles? No, je m'appelle Monsieur Chiricael. Merci beaucoup por el trabajo. Pues aquí el maestro me hizo favor de fabricarme 10 balatas. Espero que salgan de buena calidad, solo el tiempo lo dirá. Merci beaucoup por la fabricación. Vraiment. Mon ami. C'est mon travail, c'est ce que je fais. Merci. Voilà, merci nombreux. Merci. Y bueno, pues el doctor de Lambaréné me mandó tomar magnesio y calcio. Los análisis que me hice hace como un mes, algo así, los niveles de calcio y de magnesio estaban bajos, así que bueno, pues hacerle caso al doctor y tomar vitaminas, calcio, magnesio. Pues estoy observando que la estrellita de los cambios, miren nada más, pues esto ya seguramente cuando llegue a Pornoa tengo que cambiar el desviador, tengo que comprar uno nuevo o lo que haya. Tanta tierra terminó por desgastarlo. Bueno, pues en fin, ya estoy terminando de hacer todas las cosas que tenía que hacer aquí en Dolisi. Voy a descansar un par de días aquí y
después voy a ir a Pont-Noir, a la costa, a conocer un poco y después me regreso a Brazzaville. Quiero solicitar la visa de la República Democrática del Congo y también la de Angola. Tengo 2 misiones en Brazzaville. Esta etapa del viaje estuvo increíble, muy demandante. Sentí África Central en las venas, en los poros. Así que un merecido descanso aquí en Dolisie. C'est possible? Oui. C'est combien le gramme de oro? Les grammes, c'est 58. C'est ça, ouais.